Está muy bien, está muy bien. Yo no pude reemplazar la escritura manual con... Yo tampoco. Es decir, después paso todo en la computadora, pero para pensar y escribir es la mano. Yo vivo lleno de lápices y cuadernitos. No, pero está bien, ¿eh? Después no sé dónde fue que tomé las notas. Claro, Voy bueno, a revisar Ya estamos todo. transmitiendo, perdón. Raúl, bienvenido. Sí, estamos. Ya estamos. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos desde la Embajada Argentina. Un gusto que nos acompañen en la Semana del Tango Argentina-Colombia. En esta oportunidad, gracias a las limitaciones que nos trajo la pandemia, hemos descubierto la posibilidad de hacer cosas sumamente ricas y creo que una de esas es la que tenemos hoy, trayendo digamos, a nuestra programación a Omar García Brunelli, a Emma Cibotti, a Alfredo Escobar, para tener una conversación entre amigos, porque entre ellos tres son amigos, espero que me sumen al cuarteto, y de alguna manera conversemos sobre la figura de Gardel, que tanto impacto y tanta relevancia tiene aquí en Colombia, y que podamos construir algunas ideas o llevarnos algunas ideas interesantes del rol de Gardel en esos momentos fundacionales de la música porteña, que ya es una música del mundo, ya no reconoce los límites de la Avenida General Paz. Para los que conozcan Buenos Aires sabrán de lo que estamos hablando, es el límite de la ciudad de Buenos Aires. El tango ya ha superado los límites incluso de Argentina y es una música que se escucha en todo el mundo. Para eso, digamos, para hacer esa conversación sobre Gardel, quisimos traer a dos actores fundamentales del libro El Mudo del Tango, 8 estudios sobre Carlos Gardel. Su compilador nos acompaña hoy, Omar García Brunelli, y autor de uno de los artículos allí presentes. Emma Cibotti, otra de las colaboradoras y autoras de una de las obras que forman parte de la compilación. Y nos acompaña Alfredo Escobar, presidente de la Academia Nacional del Tango de Colombia, como una voz quizá de las más autorizadas para poder tener un diálogo sobre Gardel y conversar sobre lo que esta figura del zorzal criollo genera y ayudó a generar aquí en Colombia. Yo, antes de comenzar, agradezco a la Universidad del Bosque que nos acepta y nos ofrece este espacio virtual. Agradezco también a la Universidad Nacional de Colombia, que a través de la radio nos ha permitido, de su radio nos ha permitido hacer algunos programas sobre toda esta temática, y a quienes colaboran institucionalmente en esto, la Academia Nacional del Tango de Argentina, la Academia Porteña del Lunfardo, la compañía de tango Estilo Gotán, de quien podrán allí, compuesto por una colombiana y un argentino, tomar clases virtuales a través de nuestras redes sociales de tango y milonga. Ya tuvimos la clase de tango y ahora el fin de semana próximo tendremos la de milonga. Y al Festival de Tango de Medellín, que es sin duda uno de los promotores de nuestra música aquí en Colombia y que ayuda a cuidarla, a promoverla y a hacerla cada día más grande. Para presentar a los que nos acompañan, cuento brevemente que Emma Cibotti es profesora de enseñanza media, normal y especial en Historia de la Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador. Es máster en Ciencias Sociales con mención en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha especializado a lo largo del tiempo en la historia social argentina del periodo de la gran inmigración, que ahora nos va a contar por qué ese contexto, ese caldo de cultivo de la inmigración impacta en la historia del tango y en lo que nos cuenta que le va a pasar o que le pasó a Gardel en los primeros años de la década del 30. Dirigió la carrera de Historia del Tango del Centro Educativo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires durante varios años. Y sus últimos libros son América Latina en la clase de Historia, de 2016, y el artículo que aquí, o la investigación que aquí nos va a presentar, que es Luto en la Guardia Nueva, cuando Buenos Aires lloró a Gardel. Es interesante que a través de su canal de YouTube, Emma nos divulga la historia de la censura a Carlos Gardel en 7 capítulos. Le ha denominado Los enemigos de Gardel y se puede seguir tanto por YouTube como por otras plataformas como Spotify. Así que interesante que tomen nota de eso para profundizar en lo que Emma nos cuente hoy.
Omar García Brunelli, por su lado, es licenciado en música, especialista en musicología por la Universidad Católica Argentina, doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador actualmente en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, de Argentina, donde dirige el programa de investigación Antología del Tango Rioplatense. Tiene actividades docentes de grado, posgrado, en universidades de Argentina y de Europa, y básicamente es autor de muchísimos artículos sobre música popular urbana, tango, y colaboró en esa especialidad para el Diccionario de la Música Española Hispanoamericana. Compiló los volúmenes Estudios sobre la música de Astor Piazzolla, de quien el año que viene vamos a estar conmemorando su centenario, y aquí en Colombia va a haber varias actividades que van a ser publicadas y difundidas a través de nuestras redes, así que a todos los piazzolianos que estén atentos. Y bueno, básicamente el libro que hoy nos concita, que es El Mudo del Tango, 8 estudios sobre Carlos Gardel. Alfredo Escobar es presidente de la Academia Nacional del Tango, Horacio Ferrer, en Colombia, difusor cultural y artístico en prensa y medios de comunicación radial, y como él mismo nos ha dicho que es, bebedor de historias de tango, sus cantores, sus canciones y sus letristas, graduado en milongas e historias de bares y barrios, seguidor de los que trabajan arduamente sobre la historia del tango, sus mitos y anécdotas. Así que preside, como dije, la Academia Nacional del Tango, de aquí de Colombia, que nació justamente en el mes de diciembre de 2014, está cumpliendo 6 años, Alfredo, si las cuentas no me fallan, y es una entidad que tiene como objetivo, obviamente, apoyar la difusión del tango en Colombia. Yo no me quiero extender más, básicamente, digamos, la idea es motivar una conversación entre todos ustedes. La idea es que yo me quedé cuando vi un poco los distintos artículos y los enfoques que hay en la compilación, es que de alguna manera nos ayudan a entender a un Gardel nuevo, ¿no? Muchas veces la figura de Gardel está todavía en sepia, con su sombrero y su guitarra al hombro, en esa foto tradicional que vemos, pero creo que aquí se deconstruye Gardel de tal manera que nos permite entender el real impacto de lo que Carlos Gardel tuvo o generó para la música ciudadana y para la música mundial. Básicamente, vamos a trabajar un poquito sobre el impacto social, cultural, identitario, a través de lo que nos cuenta Emma sobre la censura a Gardel en una época compleja para la Argentina. Después, Omar, la idea es que nos cuente un poquito sobre el sustrato material sobre el que Gardel se construyó, que es el de su música, ¿no? ¿Qué novedad trajo Gardel para la música y cómo lo entendemos como un músico? Que nos cuente también un poco sobre el resto de los enfoques que se hacen en el libro, y que Alfredo nos ayude, como colombiano y especialista en bailes y milongas, un poco a entender cómo todo esto que nos cuentan Emma y Omar se vive acá en Colombia, y qué tiene Colombia para aportar al mundo del tango desde la época de Gardel y desde antes, porque sabemos que Gardel vino a posarse sobre una ola que ya existía acá en Colombia. Así que bueno, si quieren comenzar, Emma, tenés la palabra, nos contás un poquito sobre tu investigación, sobre la censura de Gardel, y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a la Embajada Argentina en Colombia. Bueno, la investigación parece mentira, pero arrojó un resultado inédito, digo, que antes no se conocía, y estoy hablando de hechos que sucedieron entre el año 1932 al 36, no estoy hablando de ayer, y además la hice con recursos documentales totalmente publicados. O sea, lo que voy a decir en realidad aclara muy bien, no solamente por qué Gardel fue la primera víctima de la censura en la cultura argentina o popular argentina, sino que esa censura continuó a lo largo de las décadas, con la ignorancia de este fenómeno que fue la persecución implacable de una eminencia
un dignatario, una eminencia dentro de la Iglesia argentina, Monseñor Gustavo Franceschi, no solamente a la persona de Gardel, sino a todo lo que simbolizaba el tango, en todas sus expresiones. Y la verdad es que sorprende porque no fue una pequeña, digamos, bravuconada de de alguien que expresaba la dogmática eclesiástica canónica romana, digamos, y que podía ofuscarse eventualmente y episódicamente con las letras de tango o las modalidades en las que el tango circulaba en la sociedad de Buenos Aires, en la sociedad argentina, sino que fue una estrategia de demolición que además fue escrita, digo, quedó registrada, ¿no? Acá no hay que hacer ni siquiera segundas lecturas, porque si hay algo que le voy a agradecer siempre a Monseñor Franceschi es su frontalidad, su capacidad extraordinaria para, digamos, justificar lo que yo creo que era injustificable, pero no importa, justificar y fundamentar su visión, y la cantidad de notas que escribió al respecto en la revista que él dirigía, que es la revista Criterio, que es una revista que todavía circula hoy. Puedo decirles y contarles algo que es anecdótico, pero además es significativo. Cuando yo termino la investigación y hago el libro, digamos, escribo el libro Luto en la Guardia Nueva, que publico en el año 2016 y del que extraje una parte y amplifiqué para el libro El Mudo del Tango, me fui a ver al director actual de la revista y le dejé un ejemplar del libro. Al mes, es un hombre encantador, muy culto, etc. Al mes me escribe y me dice, realmente estoy sorprendido que en nuestra revista haya escrito Monseñor Franceschi esto que estoy leyendo. Se había ido los números de la revista para revisar la colección. Por favor, nos interesaría mucho que usted hiciera un artículo ahora en la revista, como un desagravio, ¿no?, a la figura de Gardel. Es decir, ellos no tenían registro de esto que está escrito desde los años 30 en su revista, una revista que circulaba muchísimo en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el tiraje era muy alto, y además Monseñor Franceschi participaba, era miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Digo todo esto para que se entienda que no es un hombre que, ofuscado detrás del escritorio, escribe lo que escribe. Y lo que escribe es insultante. Pero los insultos tienen una estrategia clara de liquidación del tango. Entonces voy a abreviar para que tanto Omar y Alfredo puedan abundar después en las otras miradas que hay sobre Gardel. ¿Qué hace Franceschi? Franceschi, ¿por qué ataca a Gardel y al tango? Ataca a Gardel y al tango porque el tango es la expresión de una sociedad cosmopolita, profundamente laica, y de costumbres liberales. Y Monseñor Franceschi es un hombre que milita en el catolicismo nacionalista, de corte, digamos, hispánico, que cree que todo lo que es cosmopolita deshace la identidad nacional, que el laicismo obviamente va contra la Iglesia, o la creencia en Dios, que es muy discutible, pero no importa, y que las costumbres liberales, evidentemente, para él, desde su óptica, son obscenas. Entonces, claro, él está planteando una sociedad argentina que todavía no existe, porque lo que existe es esta sociedad cosmopolita, plural, totalmente ecléctica, totalmente heterodoxa, donde Gardel florece porque evidentemente si no, no hubiera florecido ni Gardel ni el tango. Así que, digamos, el Zorral es un genuino expresión humana, social de la sociedad de cultura criollo y migratoria,
que se ha forjado desde 1880 en adelante y que empieza a cuajar finalmente en la década del 20, del siglo XX, 1920. Pero Monseñor Franceschi no quiere eso, quiere otro tipo de sociedad. Y entonces les voy a decir algo que para mí fue la gran sorpresa, porque esto tuvo varias sorpresas, esta lectura sistemática de la revista en la que él escribía, Criterio. Y es cuando me encuentro con un postulado que para la historia argentina es negro, y no acusemos a Franceschi de lo que pasó, porque Franceschi simplemente postuló, digo, era un ideólogo, ¿no? Después no hizo lo que pasó. ¿eh? Lo que pasó va a pasar décadas después. Pero él postula para que el nacionalismo argentino arraigue, dice, una sociedad de inmigración. La Argentina no tiene enemigos externos. No es Francia, no es Italia, no es Alemania, no tiene enemigos en sus fronteras. ¿Cómo va a crear un espíritu nacionalista? Y Franceschi postula la creación de un enemigo interno. Y todos los argentinos que tenemos una determinada edad sabemos lo que eso significó décadas después. La postulación de un enemigo interno para poder afirmar una identidad que para él debía ser esencialista, de un nacionalismo católico hispanista esencialista. Entonces, cuando uno lee eso, y entonces se entiende toda la prédica de Franceschi, está ahí. Gardel, todo lo que es Gardel, los gardelianos, el tango, todo lo que significa el mundo de la inmigración, el mundo de la milonga, el mundo de la música ciudadana, es antipatriótico, es decir, no permite la construcción de ese ideal de patria que tiene el nacionalismo en esos años. Es muy duro, pero es lo que él plantea. Ahora, lo que a mí más me impresionó, y cierro con esto, es encontrarme con que ya hay muchos intelectuales, ¿verdad?, en esos años potentes, no solamente Borges, que es uno que dice sin problema, digamos, que el tango para él es cosa de maricas, a ver, pero no lo dice solamente Borges, el tango que se canta es cosa de marica, lo dice Borges, lo dice Jaureche, lo dice Scalabrini Ortiz, lo dice Roberto Art, a ver. Entonces, estas son las voces que se van a conjugar todas detrás del vozarrón de Monseñor Franceschi, no solo para no rendirle tributo a Gardel en el momento de vida que había que hacerlo, sino para, además, violentar su memoria en el momento en que sus restos son repatriados a la Argentina, ¿no? Ese funeral es impresionante, porque además hay que recordar que no hay honras fúnebres oficiales a Gardel en la Argentina. Esto lo hace la gente y la comisión que se crea, ¿no es cierto?, para recibir los restos. Se van a velar en el Luna Park, después se llevan a la Chacarita al día siguiente, estamos hablando del 5 de febrero y del 6 de febrero del año 1936, muchos meses después de la muerte de Gardel, con una madre que está destruida, con todo un mundo artístico que está destruido, que son los únicos que les van a contestar a Monseñor Franceschi sus diatribas. Los intelectuales callan y los artistas, al contrario, van a la confrontación. Esto a mí también me conmovió cuando lo leía en las revistas. Me parecía impresionante que las plumas más importantes ya en ese momento hubieran callado frente a las improperios y diatribas de Franceschi, y que fueran los artistas, las mujeres, Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Julio De Caro, digamos, los artistas, las figuras del tango, las que salieran a decirle a Monseñor Franceschi, basta, ¿no? Entonces estamos hablando de un momento para mí bastante crisol, digamos, de algo que se está fraguando, y es el momento en que Monseñor Franceschi blande la espada contra el lunfardo. Todos decimos que el lunfardo fue prohibido en el 43, no, el lunfardo fue prohibido mucho antes. Ya en el 36 empieza a ser prohibido de una manera explícita, de una manera informal. Y entonces tenemos a un prelado con un discurso que va ganando cuerpo y que instala esta idea de réprobos en la cultura nacional popular argentina, y yo
creo que, por desgracia, esa idea ha tenido sus frutos y hemos tenido muchas épocas en donde se señalaron de distintas maneras aquellos que no debían figurar en el canon de la cultura nacional. Emma, una pregunta. ¿Y vemos una implementación concreta de esas ideas de Franceschi, que además era un emergente de lo que pensarían seguramente muchos otros? Es decir, la radio, que era la propaladora por excelencia en los 30, ¿se hace eco de alguna manera de Franceschi? Digo, esto independientemente de la importancia que tiene, digamos, la difusión de ideas contrarias, ¿no? Que sin tener por ahí una implementación concreta ya son suficientemente significativas por sí mismas. Mira, no solamente la radio se hace eco en programaciones que son tremendas, por lo acosadoras que son con respecto a todo lo que no cuadrara dentro de esta definición tan estrecha de lo nacional o del nacionalismo, digamos, aprobable, ¿no? Sino que además lo que logra Franceschi es la aplicación de la autocensura. Por ejemplo, un hombre tan inteligente que no tiene biografía todavía en la Argentina, habría que hacérsela. Me refiero al gran editor que fue Korn, Julio Korn. Julio Korn fue una de esas figuras así importantísimas de lo que podríamos llamar el mundo editorial y publicístico argentino. Él crea primero una revista que se llama La Canción Moderna, que va a albergar todo lo que, si uno quiere saber qué letra caminó, hay que mirar esa revista, ¿no? Todo lo que uno se puede imaginar sobre letras de tango está ahí explicitado. Y de esa revista surge luego, obviamente, Radiolandia, que fue una revista famosísima en la Argentina. Bueno, es impresionante leer cómo Julio Korn va de alguna manera aceptando que hay letras inmorales, que hay conductas reprobables, que hay indecencia en algunas expresiones del tango, y esto siempre alrededor del 35-36. O sea, Gardel, yo diría, desgraciadamente, es como muere justo, porque a partir de ese momento la bisagra, aparentemente es como que nada quedara como barrera para esta cuestión que empieza a aparecer profundamente sectaria. La cultura argentina no era sectaria, era totalmente ecléctica, amplia, hoy diríamos inclusiva, totalmente inclusiva. Totalmente inclusiva. Y lo había sido desde muy temprano, porque esta idea de que las clases altas persiguieron al tango por pecaminoso, es una idea también armada en los años 30, cuando uno revisa los diarios de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, descubre que el tango está en todas partes, el tango bailado está en todas partes y también está en los salones de la élite, al mismo tiempo que está en la barriada, en la esquina y en el conventillo. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero sí. Tuvo injerencia profunda, después cuaja en el 43, obviamente, ¿no? Claro, claro. No, absolutamente. Además, si pensamos que la población de la ciudad de Buenos Aires en la década del 10 y del 20 rondaba el 50% de extranjeros, entre ellos con una gran cantidad de italianos, es evidente que la ola humana, con su propia identidad y su propia cultura, digamos, tenía algo para decir en ese momento. Totalmente. Quiero hacer solamente una cuestión, porque digo el 43 y uno empieza a pensar en el peronismo. Estoy estudiando a Perón en relación a este fenómeno. Es mucho más complejo de lo que uno imagina. Perón no se alineó ni con el revisionismo naciente ni con Franceschi. Trató de contener y al mismo tiempo de sostener esta amplitud que había habido en la Argentina décadas anteriores. Por eso digo, estoy estudiando ese fenómeno, porque es un fenómeno que tampoco ha sido estudiado. ¿Qué pasa con el peronismo y con Perón, básicamente, de cara a esta suerte de encono de la iglesia como institución, ¿no? Hacia el tango y hacia lo popular? Bueno, te invitamos para traer esa investigación cuando la tengas lista. Emma, perdóname, Raúl, tengo una duda de referente al tipo de gobierno que había en el 36. ¿Era la Unión Cívica Radical? No.
Buena No, pregunta, Alfredo. no era Alvear el presidente en ese entonces. No. Alvear fue presidente entre el 22 y el 28. Después asume Irigoyen de nuevo, con un Sí. voto plebiscitario prácticamente. Además, un Y, hombre democrático, sí, demócrata. y sufre el golpe de Estado del 6 de septiembre del año 1930. Ya. En ese momento el golpe de Estado es una especie de, bueno, a ver, lanzamos, ¿no? El ejército y la iglesia hacen una especie de junta y la Argentina empieza a tener un gobierno de facto medio extraño, digamos, porque es una suerte de golpe militar, pero también cívico-militar, entonces es un gobierno de facto que tiene primero a Uriburu digamos, en la jefatura del Estado. Uriburu era un sector muy reducido y, digamos, pierde una interna y llega el gobierno de Agustín P. Justo, que va a ser el presidente de estos años que estoy narrando, Ya. y en los cuales Monseñor Franceschi va, digamos, a perseguir a Gardel. Así que estamos dentro de lo que podríamos llamar un gobierno extrañamente extraño, porque hay elecciones pero amañadas, la Unión Cívica no puede, digamos, exponer su candidato, digamos, la Unión Cívica está proscripta, entonces es una situación, esa es la situación de los años 30. Era una alianza militar religiosa. Con la Iglesia, sí, totalmente. ¿Ya? Perdón, Raúl. Muy interesante. Ahora, yo quería también, digamos, retomar uno de los elementos que se mencionaron en esta conversación, que tiene que ver con, digamos, con el tango como un fenómeno identitario que respondía a una condición fundamental de la Argentina de esa época, que era el eclecticismo, la apertura a la inmigración a niveles tales como lo que mencionábamos recién, ¿no? La cantidad de inmigrantes que formaban parte, extranjeros, que formaban parte de la, ciudad, de la población estable de la ciudad de Buenos Aires en la década del 10 hasta el 30. ¿No? Ahora, Omar, que ha tenido la posibilidad digamos, se ha dedicado a eso, a investigar la música del tango, es decir, ¿qué era musicalmente el tango en ese momento? El tango era canzoneta italiana, era afro, era español andaluz, como creo que hay una teoría por allí que surgió. Es decir, ¿cómo podés vos describir las raíces musicales del tango? Si es que eso es posible. Yo soy un lego y siempre hemos escuchado de las raíces negras, por ejemplo, del tango, africanas, pero ¿cómo lo describís vos? Fruto de la inmigración, fruto de la amalgama, fruto de lo que teníamos en la tierra desde la colonización española. ¿Cómo lo ves? Ustedes me ven y me escuchan, ¿no? Muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Porque a mí me desapareció la imagen acá, no sé qué pasó. Bueno, estamos hablando entonces de las primeras 2 décadas del siglo XX. Los orígenes están un poquito atrás, están a fines del siglo XIX, pero es todo un proceso que se da a partir de 1850 en adelante, ¿no? Con respecto a los orígenes, es algo que no está muy claro, pero se incorporan elementos de la música de los afrodescendientes, los africanos esclavizados, que de alguna manera se va diluyendo durante fines del siglo XIX, pero indudablemente está incorporada en el origen del tango. Y con ese, bueno, está otro elemento importantísimo, es la habanera que viene de Cuba, que se junta con la milonga en las orillas de Buenos Aires, y con un tango español que estaba ligado al teatro, ¿sí? El tango de la zarzuela, etcétera, que también tiene influencia cubana, porque es la habanera que va de Cuba a España, y en España se torna en lo que se llamó tango español. Con esa argamasa de varios géneros es que se forma el tango. Para 1900 más o menos ya está bastante estabilizado, y
ya los músicos que se incorporan, que lo están tocando, son criollos, pueden ser italianos, pueden ser españoles. Los conjuntos que lo tocan son rondallas, que son de tradición española, bandas militares, pianistas, ¿sí? Van a incorporarse las primeras pianolas también en esa época, y alrededor de 1910 aparece la primera orquesta típica criolla, que es la graba por primera vez Greco, con una orquesta típica que se denomina orquesta típica criolla, y que desde ahí quedó el nombre de orquesta típica, ¿no? En cuanto al tango vocal, el tango que se cantaba tenía mucha relación con el tango, con las tonadillas, con el tango español. Era un tango provocativo que hablaba de un personaje que se estaba dando autobombo, digamos, de alguna manera. El cantor fundamental de esa época, de los primeros años del siglo XX, es Villoldo, ¿sí? Y tiene una manera de cantar desvergonzada. Las letras son más bien alegres y provocativas. Por eso es que cuando Gardel canta y graba después Mi Noche Triste, hace una innovación tan grande, ¿no? Porque eso no existía. El tango que se cantaba era algo totalmente diferente. Gardel toma esta creación de Contursi, que era haberle puesto una letra a un tango preexistente, que era Lita, y esa letra narraba una historia, es decir, algo que no se hacía usualmente en las letras de los tangos. Esa historia es una historia de abandono, de amor, de nostalgia. En el fondo es digamos, las situaciones de tono prostibulario, pero está narrada como una cuestión de desamor y abandono, ¿no es cierto? Con mucha delicadeza. La situación en sí explícitamente no se dice. Pero es un tema medio provocativo en ese momento. Gardel no se animaba a cantarla en público. La canta primero en privado y ante el éxito que tiene entre sus amigos, finalmente se anima a cantarla en público y finalmente la graba. Ahora, lo que es fundamental es que Gardel al cantarla elige dos cosas importantes. Una es la manera en que frasea la música, en que dice la música. La dice aplicando el acento porteño, ¿sí? Que también uno lo puede escuchar de alguna forma en Villoldo y en ese tipo de cantores, pero digamos, como está empleado con sordo, no tiene el mismo efecto. Gardel le suma expresividad, le suma esa gran cualidad artística que tenía, y es una situación fundante porque él, al incorporar el acento porteño, incorpora una cualidad musical que es el fraseo tanguístico, que casi inmediatamente pasa a la música instrumental. De 1920 en adelante nosotros tenemos escuelas interpretativas de tango que se basan fundamentalmente en esa forma de decir la música, aplicando el fraseo tanguístico. Especialmente en Julio De Caro. Uno lo puede escuchar en todos los ejemplos, ¿no? Uno puede escuchar a un tradicionalista como Canaro, o a los progresistas como Julio De Caro y Osvaldo Fresedo. Y todos tienen un poco de ese fraseo gardeliano, pero el que lo usa de manera más intensa es De Caro, y especialmente sus bandoneonistas, Lawrence y Mafia. Y es fundante y es muy, muy importante este invento de Gardel, esta decisión musical, porque después transcurre toda la historia de la música hasta nuestros días. Nosotros vamos a encontrar esas escuelas interpretativas en la década del 40 que florecen nuevamente repotenciadas por una calidad musical nueva, y finalmente vamos a ver que esa cualidad del fraseo tanguístico aparece escrita en las composiciones de Salgán y Piazzolla en 1955. Y de ahí en adelante las podemos rastrear hasta el día de hoy, ¿sí?
Y la otra invención de Gardel, o la otra decisión musical que tuvo gran importancia fue que él, que en el fondo era un cantor folclórico, él cantaba estilos, sus primeras grabaciones de 1902 eran todos estilos, ese tipo de repertorio se cantaba utilizando una guitarra para acompañarse, y él decide utilizar la guitarra para acompañarse cantando tango, que era una cosa que no se hacía. Y también con eso funda una tradición que también llega hasta nuestros días, porque hoy en día, digamos, para hacer un buen tango hace falta solamente un buen cantor que sepa cómo frasear y una guitarra que lo acompañe marcándole un ritmo parejo, digamos, y con eso, solamente con eso se puede crear un tango excelente. Bueno, básicamente no sé si respondo con esto tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Omar. Creo que entonces lo que queda claro es que Gardel, pero en base a Mi Noche Triste, es la bisagra, es decir, lo que independiza totalmente al tango de su aire criollo, campero, afro, canzoneta italiana, es decir, todo lo que traía antes a algo nuevo y novedoso, que creo que es en el fondo lo que de alguna manera debe haber explotado o hecho explotar la figura de Gardel. Es decir, trayendo algo nuevo, combinado con, digamos, o sea, traía lo que, digamos, tangos, hablando como la gente hablaba, en una pantalla de cine en Nueva York, con las rubias. Entonces, creo que de alguna manera lo que queda claro es que él generó una revolución musical que supo además condimentar con otras cosas, ¿no? Con el cine, con el marketing que había en aquella época, con su cercanía con lo popular y lo masivo. Creo que eso es lo relevante, ¿no? Es la bisagra de Mi Noche Triste, Gardel. Sí, ese es el inicio y realmente es una bisagra, pero Gardel tuvo la enorme capacidad de construirse hasta 1935 y convertirse en una figura internacional, y ampliar el repertorio del tango hasta un extremo inusitado. Es decir, sus 900 grabaciones más o menos son hoy en día un repertorio que todavía impacta, ¿no? Yo recordaba lo que decía Emma, que los que salieron a defenderlo fueron los artistas. Y nombró solamente a cantantes. Seguramente hubo otros artistas, pero para mí es impensable que un cantor o una cancionista de la época no saliera a defender a Gardel, porque es realmente en ese momento ya era algo canónico. Es decir, ¿cómo se canta un tango? ¿Cómo lo cantaba Gardel? Después hay variantes estilísticas, pero ese canon tanguístico sigue vigente hasta el día de hoy. Y si uno, por ejemplo, estudia cómo trabajando con letras o con una composición de un tango, quiere saber cómo se interpreta, lo primero que hace es buscar si lo cantó Gardel. Si lo cantó Gardel, hay que ver cómo lo encaró, qué hizo con eso. Y después vemos los otros cantores qué hicieron, qué pudieron agregar o no a esa primera interpretación de Gardel, ¿no? Alfredo, ¿y es eso mismo que cuenta Omar lo que, digamos, vos como conocedor del fenómeno del tango en Colombia y del fenómeno gardeliano, lo que genera Gardel en Colombia? Yo, leyendo un poco en estos días, me encontré con una imagen increíble, que en la última presentación que hace Gardel, que es en Bogotá, alrededor de la medianoche, después de unas películas, en un cine, se presentan, y junta alrededor de 15.000 personas en la Plaza Bolívar a medianoche del mes de junio, y la gente escuchaba la transmisión por altoparlantes en vivo en la Plaza Bolívar. Es decir, como decía, son 900 grabaciones. Recién esta semana nos encontramos que Bob Dylan vendió sus 700 obras por no sé cuántos miles o cientos de millones de dólares. O sea, Bob Dylan, digamos, una leyenda del rock, 700, Gardel ya 900. 6.000 millones de dólares. Si hubiera vivido Gardel ahora, hubiera podido cobrar 7.
Ahí está. Mira, Contanos, o sea, a sí, mí me mira, sorprendió la imagen de Plaza Bolívar con 15.000 no, personas, es decir, no, es algo que no se da ni en las manifestaciones políticas del día de hoy en la Plaza Bolívar. Entonces mira, creo que ahí tenemos una punta de lo que Gardel era, pero si nos podés contextualizar un poco, creo que nos aportás un montón. mira, cuando tú encuentras en una plaza como la de Bolívar 15.000 personas, como es el dato que tú tienes, pero en una ciudad de 300.000 habitantes, te vas a encontrar que el 5% de la ciudad estaba en la Plaza de Bolívar frente a la Voz de la Víctor, que había sacado, como tú dices, parlantes a la plaza para que la gente escuchara. Esa es una historia así cortica, pero mira que además cómo se relaciona. En Colombia había dos aerolíneas que se peleaban en el mercado de los pasajes aéreos. Una era Skata, una compañía alemana, y la otra era Saco. Saco, propiedad de Ernesto Samper, que fue el piloto que manejaba la nave en la que se accidentó Carlos Gardel. Saco para ganarse el afecto de la gente, pues como una actividad publicitaria muy importante, convenció a Gardel de que viajara en el avión de Saco. Y además lo contrató para que la última noche que estaba en Bogotá, el día 24, se presentara en la emisora y la emisora retransmitiera a la plaza. Se cantó, creo que fueron 12 o 15 temas con una intervención de Barbieri y Riverol en las guitarras, y eso fue la apoteosis. Comenzó el concierto a las 11 de la noche y terminó pasada la 1 de la mañana. Y el último tango que dicen que cantó, fue Tomo y Obligo. Fue obligado a cantar una cantidad de temas que él ya, además venía de 2 presentaciones en el teatro, la última fue en el Teatro Olimpia. Había hecho 12 presentaciones, en un lapso de 10 días había hecho 12 presentaciones en teatro. Lo sacaban del Teatro Real y lo pasaban al Teatro Olimpia. Del Teatro Olimpia lo pasaban al Teatro Municipal. Entonces la euforia, la emoción, la pasión que despertaba Gardel era la de cualquier ídolo, cualquier estrella rock de hoy en día, cualquier rockstar de hoy no movía tanta gente como movía Gardel. La gente, claro, sentía una gran admiración, un gran cariño, además que es que la pinta del hombre, la teatralidad de Gardel, la queridura, le llamamos aquí, las maneras seductoras del hombre, cautivaban mucho a su gente. Además, como estaba diciendo Omar, la forma de cantar de Gardel no se la habían inventado. El tango cantado cuando Gardel cantó Mi Noche Triste, como dice Omar. Ahí nació el tango cantado. Antes de Gardel existían unas payadas y existían unos temas que cantaban, pero el tango real nace allí, con esa primera canción. Entonces te decía, sí, la pasión que despertaba Carlos Gardel en Colombia era grandísima. Había pasado ya por Barranquilla, había hecho unas 3 presentaciones en Barranquilla, había pasado por Medellín, se presentó en Medellín durante 4 noches seguidas y llegó a Bogotá, donde hizo 12 presentaciones. Parece que
los contratos que tenía Gardel no eran para tanto, pero no había forma de irse porque la gente de la Víctor estaba empeñada en que él cantara. Además estaba la gente de Paramount, que venían las dos películas que no había estrenado, ¿no? Que fue eh, Tango en Nueva York y El día que me quieras. Pero ya las disqueras habían prensado los temas que él había cantado en ese par de películas. Entonces ya se estaban difundiendo, ya la gente las reconocía y había que poner al monstruo a que cantara. Y qué más de tenerlo cerca. Pues, y es que además, mira, Gardel se salvó de haberse muerto 12 días antes en Bogotá cuando llegó al aeródromo. Toda la gente se abalanzó a la pista. Era imposible contenerlos. Afortunadamente el piloto fue un poco más hábil y logró esquivar la manifestación de aprecio y de los seguidores de Carlos Gardel. Bien, ahí vos estás tocando, perdóname Alfredo, un tema central. Si uno analiza los últimos 6 meses de vida, y supongo que si analiza para atrás en el año anterior será lo mismo, Gardel era una máquina de facturar para la Paramount y para la Victor, ¿no? O sea, si uno ve Aruba, Curazao, digo, en la década del 30, un artista argentino o uruguayo o francés, no me voy a meter en ese tema, se tomaba un barco, iba por las islas del Caribe cantando. Realmente creo que ahí hay un fenómeno adicional de Gardel como fenómeno de marketing, ¿no? Como lo entendemos hoy. Era una máquina de hacer dinero para la Victor, con sus grabaciones, y para Universal y Paramount, por la exhibición de sus películas. Pero un hombre eso fue en los últimos 6 meses, recorrió pues, todo lo que tú estás diciendo. Primero Puerto Rico, de Puerto Rico sale a Venezuela, de Venezuela va a Curazao, de Curazao viene a Barranquilla, tenía programado ir a México, tenía programado, bueno, tenía otros contratos por hacer. Entonces era una máquina de producir dinero y parecía que uno fuera un hombre incansable en sus presentaciones y en su actividad artística. Claro. Fantástico. Ahora, esto toca, digamos, nos lleva a otro tema, y es que el libro compilado por Omar, digamos, tiene acercamientos hacia la figura de Gardel por esos lugares también, ¿no? Por Gardel como artista de cine. ¿Por dónde más se lo ha analizado a Gardel en la compilación, Omar? ¿Qué otras cosas nos encontraríamos si pudiéramos conseguir el libro acá en Colombia? Sí, bueno, los otros artículos son Carlos Gardel, Astro Cinematográfico, por Héctor Luis Boyena, donde se analizan todas las películas y la calidad de esas películas, las circunstancias en que se fueron realizando. Teresita Lencina estudia la figura de Gardel como un ícono en la construcción identitaria en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Andrea Matalana estudia su ingreso a la ciudad de Nueva York, su actuación en Nueva York, los contratos que tuvo en esa ciudad. Ricardo Saltón lo estudia como, digamos, como un artista integral. Es decir, llama la atención, yo estaba escuchando Alfredo comentar la gran actividad que tuvo en esos días en Colombia, y realmente no es fácil para un cantor presentarse todos los días con esa exigencia. Estaba cantando a capela, no había equipos de amplificación, en salas grandes, ¿sí? Y dos veces, perdóname, Omar, y muchas veces 2 veces al día. 2 veces al día. presentaciones diarias. O sea, eso implica una capacidad física
un entrenamiento vocal, una capacidad artística en definitiva que es realmente muy llamativa. De eso y de su visión comercial, porque digamos los primeros videoclips de la historia los hizo Gardel en 1930. Ese tipo de cosas habla Ricardo, aparte de su visión de apuntar al mercado internacional, de colocarse como un astro cinematográfico, pero al mismo tiempo un cantante que pudiera llegar a todos los públicos, ¿no? Y finalmente hay un artículo sobre el lunfardo en el repertorio de Carlos Gardel, por Oscar Conde, y toda la parte de experimentación que hay en Gardel, en cómo experimenta a partir de Mi Noche Triste, que eso es un experimento. Él está experimentando con una cosa que antes no existía. Y él después sigue experimentando con cuestiones vocales y con los géneros que él aborda. No solo sigue avanzando, ampliando su repertorio con el tango, sino también mantiene su parte de su repertorio folclórico y, como sabemos, incorpora otros géneros también. Puede cantar fostros, puede cantar en francés, puede cantar música popular de otros países de América, ¿no? Ese es un poco el panorama del libro, que lo termina de configurar como un artista multifacético, muy consciente de sus capacidades, muy consciente de la época que estaba viviendo y de lo que podía llegar a alcanzar, y que se estaba construyendo una carrera artística muy, muy importante de una manera consciente, ¿no? Con un trabajo profesional impecable. Interesantísimo. Veamos la chance de cómo se puede conseguir. Sé que el libro está editado por el Instituto Nacional de Musicología, que tiene, digamos, un esquema de venta relacionado con la institución, pero sería interesante ver cómo podemos promocionarlo acá en Colombia. Nosotros, digo, como embajada nos interesa mucho poder contar con esa herramienta. Así que, en todo caso, en los próximos días lo conversamos. Yo quería también recuperar un poquito la visión de Emma, porque, digamos, nos quedamos con la visión de que Gardel estaba bajo ataque, estaba bajo fuego, que el tango durante toda esa época debió lidiar con algunas visiones sobre la moralidad imperante o lo que se creía que la moralidad debía traer como elementos principales. Ahora, ¿en qué momento se limpia definitivamente el tango? Es decir, se limpia, lo digo un poco con doble sentido, porque no creo que haya estado sucio. Pero, digamos, ¿en qué momento el tango, digamos, se transforma en algo indiscutido? Siempre habrá gente a la que no le guste, pero me parece que en algún momento esa discusión de la década del 30 debe haber desaparecido. ¿Cómo lo situás a eso históricamente? Es una buena pregunta, Raúl. Voy a sumarle recién algo más, una nota a lo que dijo Mar. Julio Schwartzman justamente es el autor que toma este cantor criollo dispuesto a experimentar en el último artículo que cierra el libro, con lo cual nos plantea un Gardel absolutamente innovador, como el tango, por otra parte. La década del 30 es una década compleja porque hay una cantidad de cosas extraordinarias que se hacen en plena década del 30, ¿no? O sea que a mí no me gusta llamarla la década infame por eso, porque infame es una palabra que le pone una lápida a toda la década, y en realidad la voz infame la aplica nuevamente un nacionalista católico, es un periodista, a fines de la década del 30, justamente alrededor del golpe militar del 43, que es el primer golpe completamente castrense, y es el que le da el apodo a la década, con lo cual insisto, es un apodo discutible. De la década del 30 sale un monstruo de muchas cabezas, digamos. El tango sigue siendo una expresión todavía abierta a pesar de la censura. En el 43 se empieza a cerrar esto, y yo quiero recordarle a nuestra audiencia, para todos los que saben, bajo el peronismo se levanta la censura al lunfardo, pero quiero puntualizar que se levanta recién en el 49, marzo del 49,
y que Perón llega al gobierno, poder, si quieren ustedes, en febrero del 46. Asume en junio del 46 y desde el junio del 46 hasta marzo del 49 parece que nadie le pide nada, porque el lunfardo sigue siendo una palabra prohibida y las letras siguen siendo de alguna manera fiscalizadas, vigiladas. Entonces, el peronismo tiene esto que es muy interesante. Por un lado, en sus años de máxima riqueza y capacidad de distribución, que son los años 47-49, ¿no? El lunfardo todavía sigue de alguna manera amordazado. Pero el peronismo da lugar a algo que va a hacer que el tango se transforme en el fenómeno social de masas indiscutido a través de los famosos bailes, que son totalmente masivos, que van a cruzar todas las esferas, todas las, digamos, los sectores sociales, en los clubes de toda la República Argentina. Es decir, el tango empieza a bailarse de una manera totalmente, digamos, sin tapujos, a partir de, digamos, los años 47, 48, 49, justamente producto de esta euforia que produce la redistribución de riqueza que al menos el peronismo logra hacer en esos años. Entonces, es un fenómeno que digamos que crece y se afirma. Y después los embates que va a sufrir tienen que ver con con la decisión norteamericana de avanzar culturalmente sobre lo que ellos llamaban el patio de atrás, ¿no? Con sus expresiones musicales. Eso hay que esperar todavía a fines de los años 50. Así que digamos que el tango deja de ser discutido, yo te diría, en esos años 50, son los años del teléfono blanco, del gran cine argentino. Ahora, al mismo tiempo es un tango adocenado, porque ya no es el tango totalmente ecléctico y disruptivo de comienzos de los años 20 o 10. Y con respecto a las letras, podríamos decir que es un tango más melancólico, porque es un tango que está recordando los barrios. Y los barrios se recuerdan cuando la experiencia de la vida en barrios deja de ser la experiencia cardinal de Buenos Aires. Entonces, ¿no? Pero se puede decir que sí, que para los años 50 uno encuentra. Ahora, aún así, no se revisa la década del 30, nadie quiere recordar a Franceschi, todo el mundo lo guarda debajo de la alfombra, porque lo que yo narro lo sabían todos en la década del 30. O sea, Franceschi, la revista, el tiraje de Criterio eran 50.000 ejemplares por semana. Todo el mundo sabía lo que Franceschi opinaba. No había que ir a misa para saberlo. Entonces, lo que es extraordinario es que este grupo de intelectuales, desde la izquierda hasta la derecha, callara y le diera, no sé por qué motivo, todavía me lo pregunto, a Franceschi le diera el pasaporte que tuvo de decir lo que quiso hasta el final de sus días. Franceschi muere en el 57. Él había vaticinado en el 36 que en 6 meses nadie más iba a recordar a Gardel. Bueno, murió en el 57, evidentemente sabiendo perfectamente que su previsión había fallado absolutamente, ¿no? Emma, parece que el vaticinio de Franceschi no funcionó. Al que No olvidaron funcionó. fue No. a Franceschi, porque yo hasta hoy sé quién era Franceschi. Claro, claro, se olvidaron de en la cultura política argentina, Franceschi no fue olvidado. Este es el punto. Es un ideólogo de esos que hay que estudiar. De hecho, se estudia. Lo otro interesante es que recién en el 57, o a propósito, porque ya ha pasado tiempo, Julio De Caro es el que larga esta famosa frase cuando le preguntan sobre su gran amigo, al que él defendió, digamos, fuertemente frente a los embates de Franceschi. Cuando le preguntan por Gardel, él dice, bueno, cada vez canta mejor. Después se va, ¿no es cierto?, a replicar la frase con la expresión cada día, pero es el que impone esta idea de que Gardel sigue vivo, ¿no?
Ahora, ese tango que digamos que sale definitivamente de la discusión como manifestación cultural allá por fines de los 40, principios de los 50, creo que es de alguna manera el tango que por varias décadas se reprodujo a sí mismo durante todo ese tiempo en Argentina. Ahora, en los últimos años, no sabría decirlo cuánto, digo, pero como oyente lego del tango, digamos, han aparecido jóvenes, chicos que ponen otros instrumentos, se componen tangos nuevos, es decir, creo que hay una novedad en ese sentido, porque el tango no sigue mirándose a ese tango de los 50, de los 40, de los 60, donde están los grandes clásicos, las grandes orquestas, los grandes compositores. Eso ha pasado en la Argentina, es decir, hay una renovación, creo, que trae la nueva generación que gusta el tango. Le preguntaría a Alfredo, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Cuál es el tango que se escucha hoy en Colombia? ¿Cuál es el tango que se vive? Si uno se va a una milonga en Medellín o aquí en Bogotá, ¿con qué se encuentra? ¿Se encuentra con la Guardia Vieja? ¿Se encuentra con la Guardia Nueva? Y si se encuentra con la Guardia Nueva, ¿cómo es? ¿Cómo la ve? Mira, Raúl, y Emma y Omar, eh, estás en la embajada de un país absolutamente tradicionalista como es Colombia. En Colombia, a diferencia de Buenos Aires, donde el rock tuvo esa influencia tan grande en la generación de nuevas músicas, cuando salieron Libedinsky y todos estos músicos nuevos, el nuevo tango, en Colombia eso nunca ha pasado, porque nosotros en esa parte sí no nos aculturaron. Nosotros somos tangueros ortodoxos, milongueros viejos, como dice el tango, ¿no? Somos milongueros viejos. La milonga en Colombia se mueve alrededor de las orquestas clásicas. Muy de vez en cuando aparece un tango nuevo, pero aquí tú tienes que oír Troilo, D'Arienzo, eh, toda esa parte clásica lo más nuevo que podía uno escuchar en una milonga sería Horacio Salgán, que eso ya es el colmo de la modernidad, ¿no? En una milonga. Pero no, aquí se oye el tango clásico, ortodoxo. Y Todo lo ahora, clásico. basándonos en eso, Omar, ¿el tango hacia dónde va musicalmente hablando? ¿Cuál es cómo lo ves, cómo ves el próximo paso de esa evolución, al menos que se vive en el ambiente cultural en Argentina? Es muy, pero muy, muy variado. Hay cientos de conjuntos en las dos primeras décadas de este siglo, pero cientos de conjuntos realmente, ¿no? Censados. Y estilísticamente hay como un apartamiento de la vanguardia de Piazzolla, porque estamos muy cerca todavía de la música que hacía Piazzolla. Entonces hay una vuelta a las fuentes, por ejemplo, mucho a lo de Pugliese. Y entonces hay un movimiento tradicionalista que está basado en el estilo de Pugliese y un movimiento vanguardista que, salteando a Piazzolla, va hacia nuevas maneras de plantear el tango de una manera personal, digamos, a partir de composiciones, de compositores que dirigen sus propios conjuntos, ¿no? Y realmente en ese aspecto no es muy popular porque es una música muy vanguardista. Lo que sí es muy popular, por ejemplo, es algo como la orquesta típica Fernández Fierro, que se aferra a un estilo que proviene de Pugliese, con una cuestión rítmica muy fuerte y que en general el público joven lo asocia mucho con el rock, digamos, ¿no? Por la sonoridad que logra, etc. Así que es muy, muy ecléctico. Y en la cuestión de los cantantes también pasa lo mismo. Hay algunos que no respetan para nada el canon tanguístico y que se expresan a través del tango, pero
formas estilísticas del rock, por ejemplo. Y también hay otros que sí, que respetan, digamos, el tango clásico, la manera de cantar el tango clásico, ¿no? Pero hay una especie como de reaprendizaje en ese sentido. El que quiere cantar tango clásico escucha los discos y trata de ver cómo se hacía. Y también en los músicos jóvenes, como ha habido un corte generacional y ha habido todo un proceso de reaprendizaje de cómo tocar el tango, muchas veces los maestros dicen, si querés saber cómo tenés que tocar una melodía de tango, bueno, escuchá cómo cantaba Gardel o cómo cantaba Florial Ruiz, escuchá los matices que pone, el fraseo que usa y frasealo de esa manera. Pensá la melodía con la letra y cómo se decía, y así decís tu parte solista, por ejemplo, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, vamos llegando a la hora que habíamos pautado para la duración de la conversación. La verdad es que, como dijimos al principio, así como la compilación nos trae todas estas facetas de Gardel, hemos, creo, tratado de pasar por la historia, por la identidad, por la música, por cómo prendió y cómo siguió esa situación aquí en Colombia. Creo que daría realmente para conversar una hora más. Creo que eso es digamos, un fruto y una prueba de la complejidad de la figura de Gardel, de lo hondo que caló, ¿no? en su época y lo que nos legó a todos en materia de arte, porque creo que en el fondo el cine, la escenografía, la música, el fraseo, la incorporación del lunfardo, sus raíces en lo popular, pero también en lo recién llegado a la Argentina, tienen tela para cortar durante mucho tiempo más. Yo ojalá que, repito, podamos contar con el libro en algún momento para su difusión en Colombia. A Emma le digo que, tomado de uno de los puntos que mencionó Alfredo, que dijo, nosotros somos ortodoxos, nosotros somos, no recuerdo, Alfredo, que dijiste, pero como tradicionalista, que estoy en la embajada en Argentina, en un país clásico y tradicionalista, me animaría a decir que quizá tenés digamos, un campo de investigación en la Colombia de los años 30, porque quien ha observado un poco la historia colombiana en el siglo XX sabe que la moral católica ha tenido aquí tanto o más influencia en el moldeo de la vida social y por lo tanto de la vida artística, que es una manifestación de la sociedad, que en la Argentina. Entonces Raúl, creo que... permitidme, Sí, te hago una acotación sí. respecto de eso, mira, y aquí no hubo Monseñores Franceschi. ¿Por qué? Porque en la época en que más se difunde el tango, que es de los años 30 para acá, el país tenía un gobierno de corte absolutamente liberal y democrático. Claro. Entonces, eso no permitió que la iglesia tuviera tanta injerencia en el control de la moral pública, porque las ideas que se debatían generalmente eran ideas liberales. Y además el tango no tenía ese peso tan específico como lo tuvo en la Argentina, que podía ser un elemento de manejo político, porque el tango era una música que escuchaban solamente los sectores populares. Era la gente de abajo, la gente del pueblo, la gente que se sentaba en la tienda, acompañaba el tinto con un tango, acompañaba una cerveza con un tango o una gaseosa con un tango. Pero no existía un movimiento firme como para que preocupara a algunos estamentos políticos religiosos para hacerle un contrapeso a eso. Pero fundamentalmente yo le doy la razón a eso, es que del año 30 para acá hasta el año 48 hubo gobiernos liberales en Colombia, que son más abiertos, más proclives a la cultura, a la difusión popular. Quizás eso puede ser un punto debe ser un punto de estudio y de evaluación. Pero Bien, esa es fantástico. mi percepción. Excelente. Bueno, creo que, como dije, podríamos seguir conversando una hora más.
Como no se puede, yo invito a todos a que, bueno, que quieran rever la conversación esta, va a quedar en nuestras redes sociales, allí para que la ubiquen, para que la difundan en la Argentina si así les interesa, y que de alguna manera, bueno, agradecerles a que nos engalanen con todo este conocimiento, con toda esta, digamos, buena predisposición para la conversación, en esto que intentamos sea, digamos, entender al tango desde sus diferentes facetas. Estando en Colombia, no podíamos dejar de partir hacia una reflexión sobre la base de Gardel, una reflexión sobre las facetas del tango, sobre lo que es el tango, sobre la imagen de Gardel, que por haber perdido la vida trágicamente aquí en Medellín, creo que generó un lazo que es absolutamente indeleble y que estaremos ya unidos en ese sentido por muchos años más. Creo que en ese sentido, como todos los que son leyenda después de su muerte, Gardel ya no es solamente rioplatense, sino que también es un poco colombiano, un poco venezolano, un poco mexicano, es un poco de patrimonio común de todos aquellos que aman el tango sin distinción de pasaporte. Así que yo les agradezco, Alfredo, Omar, Emma, un gusto haber compartido con ustedes y siempre abiertos aquí desde la Embajada para promover la Argentina a través del tango y ayudar a profundizar los vínculos de Argentina y Colombia a través de la música y la cultura. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a Emma, a Omar, y a ti, Gracias. gracias por tu hospitalidad, Raúl. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos.